en el santuario. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con la serie de Corintios. Qué bueno que vinieron bastantitos. No, este es un sermón, un tema que había esperado compartir porque es uno de mis temas que me gustan mucho y es el tema de la Cena del Señor. Si hay algo importante, mis hermanos, en nuestra liturgia, en nuestro culto, es la Cena del Señor. Si hay algo, un momento sublime, yo siempre he dicho, si hay momentos especiales para el creyente. Hay momentos que el creyente siempre debe de estar recordando. Uno de ellos es cuando llegó a los pies de Cristo. Otro de ellos es cuando se bautizó. Y otro de ellos es cuando tomamos la Cena del Señor. La Cena del Señor es importante, es uno de los sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo con sus propias palabras: hacerlo esto, hagan esto en memoria de mí. Así que es un tema de mucha importancia, pero a menudo de igual manera es un tema que lo tomamos mucho a la ligera. Creo que como creyentes a veces podemos caer en el error en no darle la importancia que se merece, o no darle el espacio que se merece, o aún nosotros mismos en nuestros propios corazones no hacerlo con la importancia que deberíamos de hacerlo. Muchas veces pensamos que la Santa Cena solamente se toma y ya, se hace y ya, pero la realidad es que no, es algo más allá, es algo muy importante en nuestro culto. Y aún en los primeros siglos los padres de la iglesia decían que la Cena del Señor era comida espiritual para nosotros. Así como lo es el ayuno, así como es la lectura de la palabra, así como lo es el bautismo, así como es la oración, la alabanza, la Cena del Señor, también es un momento importante en lo espiritual cuando estamos recordando el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Así que el día de hoy vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 34. Me disculpan un poco ronco, me siento un poco ronco hoy en la mañana. El título del sermón se llama Eucaristía. Eucaristía no es algo católico, no es bastante. Eucaristía es la palabra griega. La palabra griega traducida al español significa acción de gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tomamos la Cena del Señor, hay que hacerlo con acción de gracias. Nuevamente, no solamente es algo que hacemos como liturgia o algo que hacemos una vez al mes, no, es un momento especial, sublime, en donde nos humillamos, recordamos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Y le damos gracias y nos gozamos en ese momento porque, como dice la Escritura, cuando lo hacemos, anunciamos a Jesucristo, anunciamos su regreso, anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección. La cena del Señor, mis hermanos, es una representación visible de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nos debe de recordar la muerte de Cristo y la gloriosa esperanza de su regreso. Nuestra participación en la Cena del Señor fortalece nuestra comunión con Cristo y con otros creyentes. Entonces, a modo de introducción, cuando tomamos la Cena del Señor, es importante, mis hermanos, que recordemos su muerte, su resurrección, pero que también nos gloriemos, nos gocemos en recordar la esperanza de su regreso. ¿Sí? En medio de este mundo, en medio del sufrimiento, en medio del cansancio, en medio de la fatiga, cuando tomamos la Cena del Señor, podemos recordar no solamente su muerte, su resurrección que nos salvó, sino podemos gozar en recordar que Él va a venir. Y Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por sus santos, por sus hijos, y en eso nos podemos gozar y nos podemos gloriar. Así que el día de hoy vamos a ver 3 puntos sobre la Cena del Señor. Pablo en estos versículos, no voy a ir versículo por versículo porque es algo extenso, pero Pablo en estos versículos nos está hablando de varias cosas. Nos está hablando de los peligros del mal uso de la Cena del Señor.
Nos está hablando de la cena del Señor, de su significado, y nos está hablando de cómo debemos de prepararnos para tomar la cena del Señor. Nuevamente, la cena del Señor no debemos de tomar a la ligera, debemos de preparar nuestros corazones, preparar nuestro espíritu para hacer este simbolismo que es tan importante para nosotros. Punto número 1. El mal uso de la cena del Señor. El mal uso de la cena del Señor. En Corinto había un problema, y es que ellos estaban tomando la cena del Señor mal. Le estaban dando un mal uso, le estaban haciendo de una forma incorrecta. Vamos al versículo 17, vamos a leer del 17 al 22. para ir entrando en tema. Dice Pablo: pero al anunciaros esto que sigue, porque recordemos que anteriormente estuve hablando de las mujeres, dije, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Recordemos que anteriormente Pablo, cuando estaba hablando de la mujer y de la autoridad del hombre, dice, en esto sí los alabo. Pero ahora en lo de la cena del Señor dice, en esto no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo ¿qué? Para lo peor. En los primeros siglos, mis hermanos, el culto cristiano era diferente a como lo tenemos hoy en día. Anteriormente el culto cristiano se hacían tres cosas solamente: cantaban, escuchaban la palabra y tomaban la Santa Cena. Eso es lo que hacían. Cantaban, no cantaban las canciones que cantamos ahorita, no había pianos, no había guitarras, cantaban con sus himnos, cantaban con sus instrumentos, escuchaban la palabra, había una persona designada a la lectura bíblica, a la exhortación de la iglesia, y al final hacían un convivio, ¿sí? La Santa Cena no lo tomaban como nosotros lo tomamos tampoco. Ellos no solamente daban una copita y una galletita, no. Ellos hacían un convivio, se organizaban, hacían un banquete, hacían una comida, había para tomar, para comer. Pero el problema con los corintios es que no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Y esto, mis hermanos, nos debe alertar. ¿Para qué te congregas tú? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Vienes a lo mejor? ¿A exaltar el nombre de Dios? ¿A escuchar la palabra de Dios? Cuando hay comunión, ¿a hacer comunión? ¿O vienes a lo peor? ¿Vienes al chisme, a la queja? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos? Y cuando digo el chisme y queja, no me refiero a que no vengas quebrantado. Tú puedes venir quebrantado a la casa del Señor. Para eso es el servicio. Pero cuando en nuestros corazones, mis hermanos, no nos disponemos para escuchar a Dios, para exaltar al Señor, y cuando tomamos la Santa Cena para recordar del Señor, entonces venimos a congregarnos a lo peor. Yo siempre he dicho eso, lo he escuchado muchas veces también. Si venimos y no venimos a aprender, o no venimos a Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Pues ¿a qué venimos, verdad? Perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque tú vienes a sentarte, y si no vienes a lo mejor, tú te paras y vamos a lo mismo. Regresamos al mismo hábito, regresamos a la misma vida, regresamos a los mismos problemas. ¿Por qué? Porque no venimos para lo mejor, venimos para lo peor. Ya era el problema en los Corintios. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Recordemos que Pablo no estaba en Corintio, él estaba escuchando lo que estaba pasando allí. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y aquí me voy a leer un poquito. Pablo dice que ellos se estaban juntando para lo peor y que había divisiones, y eso es malo. Cuando una iglesia se junta solamente para juzgar, para chismear, para estar peleando entre ellos, cuando en la iglesia hay divisiones es malo. Pero Pablo dice algo muy sorprendente en el versículo 19.
Y lo podemos leer otra vez en el versículo 19. Pablo dice, porque es preciso, casi diciendo, es necesario que entre vosotros haya divisiones. Pablo, es necesario que entre vosotros haya divisiones porque hay un propósito, y esto es que manifestar entre vosotros los que son aprobados. Cuando hay problemas, se reflejan los aprobados y los desaprobados. Cuando hay un conflicto en la iglesia, se puede ver los que son fieles al Señor, no a nosotros, no a la iglesia, al Señor, y los que no son fieles al Señor. Y Pablo dice, aunque es malo las divisiones, porque lo es, a veces son necesarias para probar quién es aprobado, válgame, y quién es reprobado. Algo muy interesante que sucedió en la pandemia, se cerró todo, las iglesias aquí en Estados Unidos, en todo el mundo se cerró todo, las iglesias, todo, pero en el momento de regresar, si la iglesia era de 100, regresaban 40, regresaban 30, 50. Si la iglesia era muy grande, regresaba la mitad. ¿Por qué? Porque es en los conflictos, es en las pruebas, es en el fuego donde se demuestra quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. Así que entre todo esto, Pablo dice, hay algo bueno, porque de esta manera podemos reconocer quiénes son aprobados. Diferencias entre los miembros de la iglesia puede haber. Como lo hemos dicho siempre, tú y yo pensamos diferente. No podemos estar de acuerdo en todo. Puede haber diferencias, claro que sí. Pero el problema es cuando esas diferencias se vuelven o se transforman en divisiones egoístas. Hoy en día, mis hermanos, se ve mucho, no conozco, pero se ve mucho que la iglesia de fulanito no se habla con la iglesia de Juanito, ni la iglesia de Juanito con la iglesia de Ponchito. ¿Por qué? Porque hay divisiones egoístas. Porque se dice mucho, yo soy de aquí, tú eres de allá, no nos hablamos, ¿verdad? Y parecemos como pandilla, ¿verdad? Esta es la pandilla, tú debes ir aquí y tú no puedes ir allá. ¿Por qué? Porque cuando hay divisiones por egoísmo, cuando somos egoístas, mis hermanos, es cuando hay problemas en la casa del Señor. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, por favor. Pablo dice en 1 Corintios, al inicio de la carta, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y cuando Pablo está hablando de una misma mente y un mismo parecer y estar unidos, no está hablando que a todos nos guste lo mismo, sino que en cuanto a Cristo, en cuanto a la reunión eclesiástica de la Santa Iglesia del Señor, nos reunamos para un mismo propósito, que es exaltar el nombre del Señor, que es escuchar la palabra del Señor. Cuando es momento de tomar la Santa Cena, de tomarlo con seriedad, con humildad, de hacerlo todos juntos. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede prevalecer. Un reino dividido no puede prevalecer. Es importante, mis hermanos, que todos estemos de acuerdo a qué nos hemos venido a reunir, a qué nos hemos congregado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos todos juntos aquí? Es importante que todos tengamos un mismo sentir. ¿Para qué? Para el momento de cantar, cantemos a una misma voz, a una sola voz. Para el momento de escuchar la palabra, todos podamos escuchar la palabra. Para que sea el momento de la Santa Cena, toda la iglesia, con humildad, con seriedad, con la importancia que debe de ser, se haga, se tome y seamos partícipes de la cena del Señor. Aquí está el problema de Corintios, versículo 20, podemos regresar, por favor. Dice Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ese es el problema de Corintios.
Recordemos nuevamente, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, de los primeros siglos, se reunían para tres cosas: para cantar, para escuchar la palabra del Señor y para convivir, para la Santa Cena. Si ellos hacían un banquete, hacían comida, repartían comida. Pero Pablo dice, hay un problema entre ustedes, que cuando es la parte de la cena del Señor, de la comunión, no se respetan. Quieren adelantarse y cada quien quiere tomar de más, quiere comer de más. A veces ya hacemos convivios, ¿verdad? Y decimos de traje. Uno trae un pastelito, otros traen comida, un platillo, refresco. Y me ha tocado ver, mis hermanos, con todo respeto, pero me ha tocado ver a gente que se agarra hasta donde no puede. Que corre casi, que se va a acabar el servicio y vienen, porque quieren ser los primeros. ¿Para qué? Para agarrar todo lo que pueden. ¿Y esto qué demuestra? Falta de consideración a sus hermanos. Y era el problema de Corintios. En Corintios se terminaban, van a pasar a la comida y agarraban comida de más, agarraban bebida de más. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso demuestra el egoísmo del corazón, la falta de consideración hacia nuestros hermanos. Y Pablo dice, eso está mal. Versículo 20 nuevamente: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Escuchemos el versículo 22. ¿Por qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabaré. Pablo dice, hay un problema entre ustedes, Corintios, que cuando es momento de la cena, cuando es momento de la comunión, de la cena del Señor, no se reúnen para hacer la cena del Señor, se reúnen para atragantarse. Cada quien agarra lo suyo y se olvida de su hermano. Y Pablo dice, ¿acaso no tienen dónde comer? ¿No tienen casa en donde puedan comer? ¿Dónde puedan tomar, beber? ¿O acaso quieren avergonzar a los que no tienen qué comer? Pero recordemos algo, mis hermanos, y eso es una realidad. En la congregación no todos tienen las mismas capacidades. No todos tienen las mismas oportunidades de alimento. Y cuando hacemos convivio, mis hermanos, cuando hacemos reunión, aún cuando tomamos la cena del Señor, no podemos ser egoístas, porque no sabemos si nuestros hermanos, o algún hermano a lo mejor no comió nada en todo el día. Y dice Pablo, ¿por qué lo avergüenzas a él? Los corintios tenían un grave problema de egoísmo. Tenían un grave problema de ser solamente ellos, de pensar en ellos, de no pensar en los demás, de no pensar en su prójimo, de no pensar en su hermano. Y Pablo dice, cuando nos reunimos, cuando te reúnes, no es para comer, es para convivir. Hay gente que dice, y sabe, ¿verdad? Cuando vamos a hacer carne asada en la tarde en la familia, y hay uno que dice, pues ese día no voy a desayunar, ni almorzar, ni comer, ni nada, para cuando llegue la noche, darme. Y está bien eso en nuestras casas. Pero cuando hacemos convivio en la iglesia, ¿qué es? Un convivio. Decía alguien por ahí, es probete, no llenete. Y eso, mis hermanos, cuando no nos organizamos, cuando no somos generosos y considerados de nuestro prójimo, de nuestro hermano, no glorificamos a Dios, no exaltamos a Dios, no le damos honra a nuestro Señor. Cuando la iglesia primitiva celebraba la cena del Señor, había primero un banquete o una comida de compañerismo seguida de la celebración del Señor.
Por eso decimos al final, ¿verdad? Nos quedamos a los talentos y si no quieres talento, no importa, convive. ¿Por qué? Porque para eso nos reunimos, para exaltar al Señor, para escuchar su palabra y para convivir, tener comunión, como dice la palabra. Es bello que los hermanos estén juntos en armonía, que tengamos comunión entre nosotros. El mal uso de la cena del Señor, mis hermanos, no glorifica a nuestro Señor, al contrario, demuestra lo que somos dentro realmente. Cuando hacemos un mal uso de la cena del Señor, no estamos exaltando al Señor, simplemente estamos revelando quién realmente somos. Cuando no le damos la importancia, cuando pensamos que solamente es algo que tenemos que hacer, cuando ni siquiera lo hacemos, entonces demostramos qué es lo que llevamos dentro de nuestros corazones. Si te has preguntado quién puede tomar la cena del Señor, en la iglesia primitiva y a lo largo de la historia, siempre se ha dicho, aquel que ha sido bautizado puede participar de la cena del Señor. Aquel que ha recibido de Cristo, ha sido bautizado, puede participar de la cena del Señor. Ahora es importante el bautismo también. El bautismo no es solamente vamos a la playa, no. Es algo importante en nuestras vidas. Es un momento clave, importante en nuestras vidas. Así que cuando tengamos bautismos, aprovechen, tomen la oportunidad, oren al Señor. Aquellos que han sido bautizados, bautícense, porque es algo importante. Punto número 2. La importancia de la cena del Señor. La importancia de la cena del Señor. Versículo 23 a 26, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que Pablo no hablaba de su propia mente, de su propia fuente, no. Él enseñaba lo que del Señor recibió. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuevamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, cuando tomamos la cena del Señor, no es solamente algo simbólico, sino que también anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando somos partícipes de la cena del Señor, estamos anunciando que Él murió, que Él resucitó y que Él va a volver por nosotros. Ahora, la cena del Señor la tomaron en el día de la Pascua. Y en la Pascua se daba un pan y se daba un vino. Y esto tenía un significado también, tenía simbolismo también. El pan para los judíos significaba el éxodo, cuando salieron de Egipto, ¿sí? Y por eso tenían el pan. Y el vino significaba la sangre de los animales que se sacrificaban para tener paz con Dios. Ese era el antiguo pacto. Pero ahora la cosa sucede. En el nuevo pacto, el pan ya no representa el éxodo, el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Como una nota adicional, cada uno de las fiestas de los judíos, el pan sin levadura, la Pascua, las primicias, todas las fiestas que los judíos tenían se han cumplido en el Señor. Por eso es que ya no las celebramos. Todo se ha cumplido en el Señor. Ahora, ¿qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa? La iglesia primitiva recordó que Jesús instituyó en la noche de la cena de Pascua la cena para conmemorar y recordar su muerte y su resurrección. ¿Qué significa la cena del Señor? Recordar que Jesús murió, resucitó y que pronto vendrá. Por eso
cuando lo hacemos una vez al mes, cuando nos toca el primer domingo del mes, es un domingo especial. Es un domingo importante, un domingo en donde debemos de llegar con gozo, alegría. ¿Por qué? Porque celebraremos, participaremos de la cena del Señor. Dice el Señor Jesucristo, cuando tomes el pan, cuando tomes el vino, recuerda que lo haces por mí. Págame. Pablo habla de un nuevo pacto. Pablo dice en el versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. En el Antiguo Testamento había un pacto, el pacto de las obras, un pacto donde tenían que seguir la ley para ser salvos. Los judíos tenían que ser perfectos moralmente para ser salvos. Pero ahora, en el nuevo pacto, Jesús no quitó la ley. Es importante decirlo, no la quitó, sino que la cumplió. Esto es importante, mis hermanos, porque aquí cristianos, hermanos, que piensan que aún vivimos en el antiguo pacto, queriendo ganarse el cielo a obras, queriendo ganarse el cielo con buenas cosas, cuando la realidad es que Jesús ya lo cumplió, ya hizo por nosotros. Aún hermanos y cristianos que piensan que eres bendecido o maldecido por lo que hagas o por lo que no hagas, cuando la realidad es que Jesús ya cumplió la ley. Ya la cumplió. Tenemos salvación, es porque Él cumplió la ley. Si somos bendecidos, es porque Él cumplió la ley. Si hemos sido adoptados como hijos, es porque Él cumplió la ley. Jesús no quitó la ley, sino que cumplió la ley. Así que, mis hermanos, en cuanto vivimos nuestra vida, alguien me preguntó entonces, ¿qué significado tiene esforzarme para hacer el bien? Bueno, te esfuerzas para hacer el bien porque quieres agradar a tu Señor. Te esfuerzas para hacer el bien porque es un fruto de salvación, pero no para obtener la salvación. Comenzamos la vez pasada, aquí cuando estamos afuera. Las obras, la obediencia no es un requisito para ser salvo. Es un fruto de ser salvo. Yo obedezco porque fui salvado, pero no obedezco para ser salvado. También dice Pablo que debemos de hacer esto, o dice Jesús que debemos de hacer esto en memoria de Él. En memoria de Él. Y como cristianos, al pensar en lo que hizo Cristo por nosotros, recordamos el pasado. Recordamos nuestro pasado. Cuando Jesús dice: hacer eso en memoria de mí, y cuando somos partícipes de la cena del Señor, recordamos nuestro pasado. ¿Tú recuerdas tu pasado? ¿Tú recuerdas los problemas que tenías en tu matrimonio? Personales, emocionales, tal vez a veces en el trabajo. Algunos eran borrachos, otros podrían haber sido drogadictos, otros golpeadores, mujeres que también golpean, que también maltratan. Cuando participamos en la cena del Señor, recordamos quiénes éramos antes sin Él. Y ahora nos gozamos en quién nos ha convertido nuestro Señor Jesucristo. Así que tomemos nuestro tiempo para prepararnos espiritualmente para la cena del Señor. El próximo domingo va a ser primer domingo del mes. ¿No es el primer domingo del mes? 31. En 2 semanas va a ser el primer domingo del mes. Preparemos nuestro corazón. Preparemos en oración, en ayuno, para tomar la cena del Señor.
A lo largo de la historia, mis hermanos, la Cena del Señor ha tenido varias interpretaciones. La Eucaristía ha tenido varias interpretaciones. Hay quienes creen, los católicos romanos creen, que el pan y el vino se convierte literal en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando llega la Reforma, Lutero dice, no, eso está mal, eso no muestra la Biblia. Hay algunos otros que creen que el pan y el vino no se convierte en la sangre y en el cuerpo de Cristo, pero que aún Cristo está ahí espiritualmente en la cena del Señor. Pero hay otros que creen que es un simbolismo, un recordatorio de la cena del Señor. Pero mis hermanos, hay un problema. A lo largo de la historia se ha visto que aquellos creyentes que toman la cena del Señor a la ligera siempre terminan siendo herejes. Aquellos que han tomado la cena del Señor a la ligera, aunque sí es un recordatorio, sí conmemoramos al Señor, no solamente decir, pues lo tomo y ya, pues tomo y ya. No. La importancia, mis hermanos, es la misma importancia de la muerte del Señor. Si para nosotros la muerte del Señor es importante, la cena que recuerda al Señor Jesucristo debe ser también importante. Si para nosotros la salvación que obtuvimos a través del sacrificio de Cristo es importante, entonces la cena que nos recuerda lo que el Señor hizo por nosotros debería de ser igual de importante. Así que, nuevamente, hago esa pregunta. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo tomas la cena del Señor? ¿Qué tan importante para ti es la cena del Señor? Porque son dos cosas, mis hermanos, que como iglesia hemos dejado que se convierta en algo pasajero. Bautizos y cena del Señor. A veces como creyentes nos bautizamos sin pensar en lo que realmente significa. O tomamos la cena del Señor sin pensar en lo que realmente estamos haciendo. Yo te invito, mis hermanos, que la próxima vez que tomemos la cena del Señor no la hagamos a la ligera. Prepárate, cuando tomes, cierra tus ojos, piensa en el Señor, en el sacrificio, en quien te salvó, en cómo cambió tu vida. Seamos agradecidos, glorifiquemos al Señor en ese momento. Y también recordemos que el Señor Jesús fue quien dio el mandato. Así que, si no participamos en la cena del Señor, ¿estamos haciendo qué? Desobedeciendo las palabras del Señor. Y si desobedecemos las palabras del Señor, entonces estamos pecando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Y si no somos obedientes a la palabra del Señor, entonces estamos desobedeciendo su palabra, por consecuencia estamos pecando. Yo por eso les digo a los muchachos de la alabanza, hey, vaya. Es mejor que nadie toque, pero que todos estemos participando en la cena del Señor. Y número 3, mis hermanos, preparémonos para la cena del Señor. Vamos al versículo 27 y 28, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pablo dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Ahora, indignamente no se refiere, mis hermanos, a que seas perfecto, porque nadie es perfecto. Indignamente es a la preparación que tuviste.
a la conciencia con la que estás tomando y participando de la Santa Cena. A que si tú pecaste, pidas perdón antes, sinceramente. Si tú llegaste enojado a la iglesia, entonces pide perdón antes de tomar de la cena del Señor. No la tomemos indignamente. Porque también dice Pablo que el que lo tome indignamente va a ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, esto no es ficticio, esto es literal, está en la Biblia. Pablo le está diciendo, si tomas de la copa, si tomas del pan indignamente, tú serás culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Y creo yo que para aquellos que son culpables del cuerpo y de la sangre del Hijo de Dios, tendrán un castigo más severo. Nuevamente, mis hermanos, la cena del Señor no es algo que se debe hacer a la ligera. No es algo que, sí, vamos a hacerla, sí. No. Tomemos nuestro tiempo en prepararnos, en meditar, en orar, en arrepentirnos, para tomar la cena del Señor dignamente. Ahora, hay quienes pensarán y dirán, mejor no la tomo. Pero esa no es la salida, porque si no la tomas, entonces pecas. Aquí lo importante es que reconozcamos el peso y tengamos temor de Jehová para saber lo que estamos haciendo y para entender que si lo hacemos indignamente hay consecuencias. Vamos a Hebreos 10:28. Dice Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué? Muere irremisiblemente. Ahora 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Escuchemos la seriedad de esto. Dice el libro de Hebreos: si el judío, el del antiguo pacto, el judío del Antiguo Testamento, si el judío violaba la ley, rompía la ley, con 2 o 3 testigos moría. No había salida. Tenía que ser muerto. Ahora dice Hebreos, ¿cuánto más? ¿Cuál mayor castigo crees tú que merece el que pisotea al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, perdón, al que tiene por inmunda su sangre? ¿Cuánto más castigo merece aquel que no le da importancia al Señor, que no le da importancia a su sangre, su cuerpo? ¿Cuán mayor castigo merece aquel que afrenta al Espíritu de gracia, que afrenta al Espíritu de Dios? ¿Cuán mayor castigo? Esto es serio. Esto es serio. Aquel que toma con ligereza a Dios, aquel que no tiene temor del Señor, aquella persona que piensa que la sangre de Cristo es inmunda y pisotea al Hijo de Dios, merece un mayor castigo. Y me dirás, ¿eso que tiene que ver con la Santa Cena? Mucho. Porque en la Santa Cena participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recordamos la cena. Vamos a 2 de Corintios ahora, por favor. 2 de Corintios, capítulo 3. Pablo dice en 2 de Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nuevamente, Pablo dice en Corintios:
aquel que toma indignamente de la copa del Señor, aquel que toma indignamente de la copa del Señor, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que, examinémonos si estamos realmente en la fe. Y dice Pablo en 2 Corintios, ¿a poco no te conoces a ti mismo? ¿Tú sabes si estás en la fe o si no estás en la fe? ¿Tú sabes en dónde está depositada tu esperanza? ¿Tú sabes tus pensamientos? ¿Tú sabes lo que haces, lo que no haces, lo que dices, lo que no dices, lo que cantas, lo que no cantas? ¿Tú sabes? Y Pablo dice, ¿o no conocéis que en ti está Jesucristo, a menos de que estés reprobado? El que está reprobado no tiene a Cristo en su corazón. Pero aquella persona que está en la fe tiene a Cristo en su corazón. Y el que tiene a Cristo en su corazón tomará a Cristo importancia, la mayor importancia. Volvamos a 1 Corintios, por favor. Dice Pablo, porque el que come y bebe, ¿qué? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nuevamente, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, es un recordatorio, sí, es un simbolismo, sí, es algo donde conmemoramos la muerte de Cristo, pero no le quitemos significado a la cena del Señor, mis hermanos. No le quitemos importancia a la cena del Señor. Porque dice Pablo que come sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. El que come el pan pensando que es una simple galleta, pero no disciernes que representa, no se vuelve, sino representa el cuerpo de Cristo. Y tomamos del jugo, que sí, es un jugo que compramos en la tienda, pero no discernimos que representa la sangre de Cristo. Entonces estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos en memoria de Él. Lo hacemos para anunciar su muerte, su resurrección y su pronta venida. No es algo que se debe tomar a la ligera. Escuchemos, versículo 30. Por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En Corintio había personas enfermas, debilitadas y muertas por haber participado de la cena del Señor indignamente. ¿Qué es indignamente? Sin discernir lo que representa la cena del Señor. Sin prepararse porque no le dieron la importancia que debería de haberse tomado o tenido. Para los corintios era un banquete simplemente. Para los corintios era el momento para atascarse y retacarse de alimento y bebida, pero no era un momento sublime de acción de gracias, de gozo, de meditación, de arrepentimiento. Mis hermanos, cuando tomamos y participamos de la cena del Señor, no solamente es para decir, pues una galletita y un juguito de uva. No. Es un momento para orar, gozarnos, arrepentirnos, meditar, agradecer al Señor, pensar en nuestro pasado, pensar en dónde nos ha traído el Señor, en lo que ha hecho, en el sacrificio. No lo tomes rápido. Hay veces que lo hacemos rápido.
Puedes tomar el pan, puedes tomar la copa. Ya, no. Medita, piensa, tómate tu tiempo, ora, da gracias, arrepiéntete. Tomemos la cena del Señor con humildad. Porque algunos enfermos y otros debilitados y otros muchos duermen. Versículo 31. Así pues, no nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice Pablo, así que mejor examínate. Examínate, si tienes que arrepentirte, arrepiéntete, porque si te arrepientes, abogado tienes para con el Padre. No tomes la cena del Señor indignamente. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete, porque abogado tienes. Porque de esa manera no serás juzgado. Por esa razón, mis hermanos, en la iglesia todos debemos de participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque todos somos embajadores del Señor. Todos anunciamos a Jesucristo. Todos hablamos de Jesucristo. Por lo tanto, todos debemos de participar de la cena del Señor. No pienses que porque llegaste enojado ya no puedes tomar. No. Si llegaste enojado, arrepiéntete de todo corazón. Si llegaste peleado con tu esposo o con tu esposa, arrepiéntete de todo corazón. Porque el Señor al que ama, disciplina. Bien, mis hermanos, para ir concluyendo. Para los cristianos de los primeros siglos, la cena del Señor era algo muy importante. Muy importante. Había un padre de la iglesia que decía, verdadera comida y verdadera bebida espiritual tomamos cuando participamos en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque aunque sí representa el cuerpo y la sangre de Cristo, es también un acto espiritual lo que estábamos haciendo. Es alimento espiritual lo que estábamos haciendo. No podemos, mis hermanos, a veces tenemos tanto miedo de parecernos a los católicos romanos, tanto miedo de hacer lo que ellos hacen y de alejarnos lo más posible. Y está bien, pero hay que entender una cosa: la cena del Señor es importante. Y si ellos lo toman importancia, nosotros no podemos decir, pues le restamos importancia para no parecernos a él. No, es importante. Es importante. ¿Sí? Tómalo con seriedad, tómalo con santidad, tómalo con humildad. Prepárate, ora, arrepiéntate, humíllate, da gracias, pide perdón. Pero tómalo con seriedad. Pongamos de pie en esta noche, mis hermanos. Pongamos de pie, cerramos nuestros ojos y vamos simplemente a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor? Él vivió una vida perfecta por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él resucitó para darnos victoria a nosotros. Y Él nos rescató y nos adoptó para cambiar nuestras vidas. No tomes esto a la ligera. No tomes el servicio a la ligera. No tomes la alabanza a la ligera. No tomes la palabra del Señor a la ligera. No tomes la Santa Cena a la ligera. Porque realmente, mis hermanos, todo lo que hacemos tiene significado espiritual. Así que, si tú estás agradecido con el Señor, yo te invito a que cuando vengas al servicio, ven con la motivación y la preparación de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús.
No vengas a ver quién canta, quién no canta, quién predica, quién no predica. Tú ven a glorificar el nombre de Cristo. Tú ven a escuchar la palabra del Señor. Tú ven a participar de la cena del Señor. Tú ven a tener comunión con tus hermanos. Porque eso es lo que agrada al Señor. Vamos a adorar al Señor.